como estamos un poco atrasados con la celebración, tuve más tiempo de preparar esta reflexión, pero desde que comencé a prepararla, ¿verdad? Había estado pensando bastante en los últimos meses de nuestra comunidad, en cómo hemos estado, ¿verdad? Y en este ejercicio de recordar también en nuestro caminar de 11 años, ¿verdad? Me parecía, ¿verdad?, un verdadero desafío, porque me había sentido un poco preocupado, ¿verdad?, por cómo habíamos estado estos últimos meses, o este último año específicamente, desde que comenzamos, ¿verdad?, y las cosas que hemos vivido y cómo hemos celebrado, y sentía un poco que ese entusiasmo de otros años, ¿verdad?, no lo había sentido en la comunidad este año específicamente. Y recordaba las reflexiones que hemos tenido, los aniversarios, ¿verdad? Y estaba algo preocupado por eso, no porque hubiera pasado algo en particular, sino porque percibía que había algo diferente en la comunidad. Y leía el Evangelio y decía, Señor, ¿qué querés decirnos, verdad? ¿Qué le puedo compartir a esta comunidad acerca de este Evangelio que tantas veces y tantos años hemos escuchado? Y en este tiempo que tuve de releerlo y releerlo, ¿verdad? Porque yo decía, ¿y qué nos estará pasando como comunidad? Y creo que es parte de ese amor que desarrollamos por la comunidad, a veces pensar y preocuparnos, ¿verdad? Y muchas veces creo que es a veces fácil sobrepensar las cosas cuando vemos que pasan y me puse a pensar y qué le pasará y cómo estarán, ¿verdad? Pero regresando al Evangelio, ¿verdad? Me di cuenta de que quizás no tenía que pensar tanto en qué era lo que la divinidad les quería decir o nos quiere decir como comunidad, sino qué necesitaba escuchar yo, ¿verdad? Porque en estos 11 años, como les digo, yo veía un entusiasmo y sentía que este año no lo habíamos tenido y varios en diferentes momentos han expresado también, ¿verdad?, que se han sentido un poco agotados, cansados, desconectados, distantes, cosas que no había pasado otros años. Y a veces me preguntaba yo, ¿verdad?, ¿será que nosotros como equipo pastoral, ¿verdad?, hemos fallado o qué pasará? Y creo que era natural sobrepensarlo porque somos así los seres humanos, ¿verdad? Y recordando todas estas cosas es imposible decir no desarrollar una relación de afecto con toda la comunidad y preocuparnos, pero así como hemos celebrado cosas bonitas juntos y hemos compartido momentos difíciles juntos, ¿verdad? Y hemos acompañado a personas que han perdido seres queridos juntos en comunidad, estamos aquí pasando todo este tiempo juntas y juntos todavía. Y cuando leí este evangelio me di cuenta de que el inicio de este evangelio para María Magdalena, ¿verdad? Y creo que es lo importante que también nos demos cuenta de que no es algo al azar y que a través de esta mujer la divinidad quiere enseñarnos algo y quiere enseñarnos a vivir la fe. Y ella está en un momento también con muchas preguntas, en un momento de tristeza. Y quizás nosotros nos hemos sentido así. Todos venimos con diferentes situaciones, con diferentes problemas, con diferentes alegrías, con diferentes cansancios, con diferentes preocupaciones. Y estamos aquí haciendo comunidad. Pero eso sabemos que no niega que hemos pasado por momentos difíciles, por situaciones complejas, que a veces no compartimos, a veces sí, a veces no. Y aún así estamos aquí en comunidad. Y María Magdalena estaba en ese momento triste, ¿verdad?, preocupada. Y creo que nosotros hemos estado también en momentos así. Y cuando estamos viviendo momentos así, a veces
Nos es difícil reconocer el entorno, nos es difícil ver más allá, porque estamos ensimismados en lo que nos está pasando y es natural y es humano. Le estaba pasando a María Magdalena, estaba triste, estaba llorando, y cuando llega a la tumba y ve a los dos ángeles no les reconoce, no dice, porque si hubiera reconocido que eran ángeles creo que se hubiera sorprendido, pero no les identifica como ángeles, ¿verdad? Sino que entabla una conversación con ellos y luego se encuentra con Jesús y tampoco le reconoce. Y ya hemos hablado de eso, entonces no quiero que nos centremos también en por qué María Magdalena no reconoció, sino de ver cómo a veces nosotros cuando estamos en estos momentos de dolor, de angustia, de preocupación, de cansancio y a veces quizás hasta de indiferencia, ¿verdad? Nos es difícil reconocer a Jesús, aun cuando nos está hablando, aun cuando lo tenemos enfrente. Pero es por esa situación en la que estamos. Y entonces me di cuenta de que quizás necesitaba yo también recordar ese encuentro con Jesús en este momento. Porque el encuentro con Cristo para nosotros no debe ser una historia, en un punto en nuestra vida, ¿verdad? Sino que debe ser algo constante, algo continuo. Y cuando María se encuentra con Jesús, Jesús no le pregunta por qué está llorando, no le reprocha su fe, no se pone a explicarle la resurrección ni la teología del reino, ¿verdad? No le empieza a decir, mira, este es el mensaje que tenés que ir a dar. Simplemente le dice, María. Y esa es una frase de reconocimiento, de sentirse reconocida, identificada. Y María, cuando escucha su nombre dicho por Jesús, se siente identificada, se siente reconocida, se siente validada y quizás dignificada por quien es. Y me gusta que no le dice María Magdalena, sino que simplemente le dice María, que era su nombre. No le tuvo que poner la otra parte para reconocer, es María la de Magdala, ¿verdad? Sino María. Y yo creo que nosotros cuando nos encontramos con Cristo, cuando pasamos esos momentos que a veces recordamos, ¿verdad? Nos sentimos identificados porque reconocimos y experimentamos ese reconocimiento de Dios a nuestras vidas, a nuestra identidad, a quienes somos cada uno de nosotros. Y estábamos quizás no en un momento de alegría, no habíamos resuelto las dudas, no habíamos resuelto los problemas. Y ahora quizás estamos en un momento similar, ¿verdad? Con dudas, con preguntas. Y quizás necesitamos recordar ese encuentro con Cristo nuevamente. El Evangelio de hoy creo que nos está queriendo recordar que Dios no nos encuentra cuando ya estamos bien, o cuando ya nos sentimos fuertes en la fe, o cuando ya sentimos que está todo resuelto. Sale a nuestro encuentro cuando estamos en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre. Cuando no sabemos qué va a pasar o pensamos que de hecho ya todo se acabó. ¿Cuántas veces hemos pensado hasta aquí llegó esta comunidad? Álvaro ha pasado años pensando eso. Y creo que Jesús ha salido a nuestro encuentro. Y creo que este año debe ser un año de reflexión y de recordar ese encuentro que hemos experimentado. Y que quizás lo que necesitamos hacer es volver a decirle a Dios, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar que dices nuestro nombre. Queremos volver a sentirnos reconocidos por ti. Porque eso es lo que va a hacer que nosotros luego vayamos a la comunidad. Porque así sucede la historia. Primero pasa el encuentro de María con Jesús. Y después es enviada a la comunidad. Quizás nosotros debemos empezar a recordar nuestro encuentro con Jesús y decirle, Jesús, quiero seguirme encontrando contigo.
quiero seguir teniendo esta experiencia de ver al resucitado. Porque ese es el mensaje que María va y dice a la comunidad. He visto al resucitado. Y el mensaje del Evangelio no se trata de explicar la fe. No se trata de decir cómo creer ni en qué creer. No se trata de ni siquiera empezar a poner doctrinas y a decir, que nosotros le decimos la divinidad o la del Espíritu Santo. No se trata de explicar esas cosas. El Evangelio se trata de contar nuestra experiencia personal de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Porque desde que llegamos a esta comunidad no fue un suceso de encuentro con Jesús. Nos hemos seguido encontrando con Jesús a lo largo del tiempo que llevamos en esta comunidad y hemos seguido creciendo y hemos seguido aprendiendo y tenemos nuevas experiencias donde quizás debemos detenernos y decir, necesito volver a escuchar la voz de Jesús diciendo mi nombre, reconociéndome. Porque la voz de Dios y el reconocimiento de Jesús nos recuerdan quiénes somos. A veces nos perdemos en esta vida por las angustias, por los problemas, ¿verdad? Que no son fáciles. Las situaciones que vivimos no son fáciles. Los problemas que enfrentamos no son fáciles. Económicos, familiares, emocionales, nos pueden hacer olvidar nuestro encuentro con Jesús. Y yo quiero que nos hagamos esa pregunta, no solo esta mañana, sino de aquí la reflexionemos. ¿Cómo está mi encuentro con Cristo en este momento? ¿Será que no le reconocemos como María no le reconoció? Y eso no está mal, sino es humano. Nos puede pasar, puede ser que no le reconozcamos. Pero si no le hemos reconocido, entonces pidámosle a la divinidad, queremos escuchar tu voz reconociéndonos. Porque a veces a nosotros se nos dificulta reconocerte. Queremos sentir como María Magdalena que la reconociste, que le recordaste quién era. Este 11 aniversario, Magdalitas, pidámosle a la divinidad que nos hable a cada uno de nosotros, que nos vuelva a hacer sentir que nos encontramos con Él, que vuelvan a pasar cosas en nuestra vida, que tengamos que contarle a las demás personas y decirle, he visto al resucitado en esta experiencia de mi vida. Hemos visto al resucitado en esta comunidad trayendo más mujeres. He visto al resucitado en esta comunidad experimentando nuevamente el amor fraternal en cada uno de nosotros. He visto al resucitado nuevamente en el abrazo y en el compartir comunitario. Que la divinidad esta mañana hable a nuestro corazón y quizás no nos deje una respuesta, sino una invitación a seguir reflexionando en cómo cada uno de nosotros nos encontramos con Cristo y si le estamos reconociendo o si necesitamos escuchar nuevamente su voz diciendo nuestro nombre para reconocernos a nosotros mismos, para volver a encontrarnos, para volver a recordar quiénes somos. Muchas veces hemos escuchado esta frase de decir, en Cristo he encontrado mi identidad, pero creo que debemos de interiorizarla y a entender qué significa para cada uno de nosotros encontrar nuestra propia identidad en Cristo. María Magdalena lo hace cuando escucha su nombre. ¿Cómo nosotros encontramos nuestra identidad en Dios? Pidámosle a la divinidad que nos ayude a seguir encontrándonos y que en este camino de encuentro con Él podamos compartirle a las demás personas. Hemos visto al resucitado.
que podamos seguirnos encontrando con nuevas personas. Hay muchas personas a las que tenemos que seguirles contando nuestra experiencia, no de algo que pasó, sino de todo lo que sigue pasando. Seguimos viviendo momentos de dificultad y van a seguir viniendo momentos de dificultad y no sabemos si van a ser más difíciles o menos difíciles. Pero Jesús nos recuerda que Él va a salir siempre a nuestro encuentro. Él siempre va a salir a encontrarnos. Que la divinidad nos enseñe a ser conscientes de ese encuentro constante con Cristo. Que nos ayude a saber que la divinidad hace cosas en nuestra vida para que la compartamos en comunidad. Recordemos todo lo que pasó en estos 11 años en esta comunidad, tantas cosas buenas con tantas personas. Tenemos muchas cosas que seguir contando, compartiendo. No solo de lo que ya pasó, sino con las personas que están por venir, con las que acaban de venir, con esas 11 personas que vinieron al servicio del orgullo, seguirlas invitando, porque por algo la divinidad les dio ese primer acercamiento. Pensemos en qué nosotros vamos a decirle a estas personas. No les vamos a decir que es fácil, les vamos a decir somos amadas y somos amadas. Y en medio del dolor y de la dificultad y de los problemas, nos seguimos encontrando con Cristo. Pero ahora le hemos reconocido porque Él nos ha reconocido a nosotros primero. Amén.